Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 11 de septiembre de 2024. Hace poco más de una hora, a las 3 menos algunos minutos, se ha producido en el Congreso de los Diputados una votación que todos esperábamos para ver si se confirmaba, y se ha confirmado, la primera derrota parlamentaria del Gobierno en esta temporada. Este ha sido el momento. Vamos a empezar entonces las votaciones. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. Votos emitidos 342, votos a favor 177, votos en contra 164, abstenciones 1. Se aprueba esta proposición no de ley. Así que aprobar esa proposición no de ley supone derrotar al Gobierno. Esos noes que se escuchaban en el momento en que ya los diputados estaban votando correspondían, muchos de ellos, al portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, que estaba dando indicaciones a los suyos, porque el Partido Socialista ha votado en contra y por lo tanto ha derrotado, o ha salido derrotado de esa votación. Saben que de lo que se trataba, lo explicaba la presidenta del Congreso, era de instar al Gobierno al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Bien, una proposición no de ley no tiene ningún carácter vinculante, de tal manera que el Gobierno jurídicamente no está obligado a seguir la recomendación del Congreso de los Diputados. Y de hecho, ya sabíamos que el presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que sigue en China, le da exactamente, o le importa poco, por no decir que le importa un rábano, lo que haya dicho el presidente del Gobierno. Saben que él está en una tesis en virtud de la cual, pues que se puede gobernar sin Parlamento. O sea, el Parlamento puede decir una cosa y el Gobierno pues seguirá su hoja de ruta, le gusta el Parlamento o no le gusta el Parlamento. En este caso, la hoja de ruta del Gobierno no le gusta al Parlamento, pero eso al Gobierno, insisto, le importa bastante poco. De hecho, de madrugada, hora española, porque Sánchez está en China y los horarios cambian, había hablado ya de lo que iba a pasar en el Congreso de los Diputados. Él sabía que esa votación se iba a perder porque el Partido Nacionalista Vasco ya había anunciado con carácter previo, lo hizo ayer, que apoyaría esta PNL del Partido Popular y por tanto a partir de ahí aritméticamente el Gobierno estaba perdido y Sánchez lo sabía. Pero bueno, a pesar de eso, insisto, Sánchez decía que a él no le preocupaba, que lo que él quería era ganar tiempo y que sus planes, por lo que respecta a Venezuela, siguen pues una hoja de ruta, como dice él, esa expresión horrible, distinta. El Gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, ha sido claro. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea, para que esa unidad de la Unión Europea nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano. Ya, estas declaraciones de Sánchez a mí la verdad es que me fastidian un poco, lo diré de manera suave, porque me parece que nos toma el pelo. Es decir, cualquier persona que sepa más o menos cómo funciona el Parlamento Europeo y las instituciones europeas, sobre todo en materia de Venezuela, sabe que hay un consenso perfectamente establecido con carácter previo entre los países de la Unión Europea para reconocer a Edmundo González. Y por lo tanto bastaría con que España liderara y apretara un poco el acelerador para que ese reconocimiento con carácter unánime se hubiera producido ya. Porque claro, cuando uno escucha a Pedro Sánchez parece que lo que nos quiera contar es que necesita tiempo para armar una mayoría, como si esa mayoría no existiera, como si hubiera grandes discrepancias entre los países miembros de la Unión Europea a la hora de saber qué es lo que procede a hacer con Edmundo González y con su victoria electoral en Venezuela. Por eso digo que me parece que nos trata de tomar el pelo. Y a mí, hombre, pues jugar con la verdad me cuesta un poco. Sobre todo este hombre que siempre dice que, en fin, hay que estar muy alerta ante las informaciones falsas y ante los bulos y ante las intoxicaciones. Pues si quiere usted contar la verdad, cuente la verdad, señor presidente del Gobierno. Y no nos tome por idiotas, porque todos no lo somos.
todo caso, insisto, Sánchez tiene sus propios planes, tiene su propio ritmo y lo que diga el Parlamento le importa bastante poco. Bueno, en todo caso, lo que nadie puede evitar, y desde luego él tampoco, es que hoy hayamos asistido a la primera derrota parlamentaria del Gobierno en esta temporada, en este periodo de sesiones. El hombre que está contento, digamos, por este hecho ha sido Alberto Núñez Feijóo, que es el jefe de la oposición y que ha hecho declaraciones inmediatamente después de conocer el sentido de la votación. Ella sabía que iba a ganar. No se ha producido ninguna sorpresa, insisto, el PNV no ha cambiado de criterio en el último minuto y por lo tanto esos 177 votos a favor suponen la primera conformación de una mayoría absoluta en torno a una iniciativa planteada y defendida por el Partido Popular. Feijóo, al conocer la votación, ha dicho esto. Ha sido una equivocación y creo que esta decisión es un punto negro en la historia del Partido Socialista. No tiene ningún sentido que el Partido Socialista niegue el resultado de las urnas. Y todavía tiene menos sentido que, siendo España uno de los países más importantes de la Unión Europea, no lidere el reconocimiento electoral del pasado 28 de julio en Venezuela. Yo lo lamento profundamente. Bueno, no hace falta aclarar, no lo he hecho con carácter previo, pero creo que se entiende perfectamente que cuando habla el señor Feijóo de ese punto negro se refiere al hecho de que el Gobierno no le vaya a hacer caso al sentido de la votación que se ha producido hoy en el Congreso. El hecho de que el Congreso le diga por aquí es por donde va la mayoría y el Gobierno le diga, pues mire usted, a mí me importa poco por donde vaya la mayoría porque yo voy a ir por donde a mí me interesa ir, no por donde al Parlamento le interesa que yo vaya. Después de esas declaraciones que acabamos de escuchar, ha hecho otras, pero ahora dirigiéndose sobre todo a los venezolanos. Había muchos venezolanos en el Congreso de los Diputados y en los alrededores. Esperaban con cierto bullicio interior la votación que se ha producido. Feijóo se ha acercado a ellos y les ha mandado un mensaje de apoyo. Mandamos desde aquí un mensaje muy claro a favor de la democracia, a favor de las libertades, a favor del Estado de Derecho y a favor de reconocer los resultados electorales. No tengáis miedo, porque tenéis la razón. Y al final, la verdad se va a imponer a la mentira. Mucho ánimo y seguimos trabajando. Este es el hecho informativo de hoy, es decir, el hecho de que se haya producido la votación y que esa votación haya arrojado el resultado que les acabamos de contar y que por lo tanto el Gobierno ya se anote la primera derrota de la temporada, lo que demuestra que, y esto es digamos el fondo de la cuestión, se ha producido una votación no vinculante. Lo que se ha puesto de manifiesto es la debilidad del Gobierno y la cuestión de fondo es precisamente la debilidad del Gobierno, que ya se había puesto de manifiesto unas horas antes, porque antes de la votación había habido sesión de control. Y en la sesión de control, bueno, pues se han producido, ahora veremos, algunos lances, no sé si muy interesantes, no muy novedosos, esto lo tengo que reconocer, pero fíjense cómo habrá sido la cuestión que un socio del Gobierno, Podemos, que ya lleva varios días desmarcándose del Gobierno, está marcando muchas distancias, Podemos, no Sumar, sino Podemos. Podemos, con Sánchez, está empezando a abrir una grieta cada vez más visible. Y hoy, Ione Belarra, que es la secretaria general de Podemos, lo que ha dicho, después de haber asistido a la sesión de control, ha sido esto. La sesión de control del día de hoy ha sido absolutamente lamentable desde nuestro punto de vista. Creo que no solo hemos visto un gobierno que está absolutamente a la defensiva, sino que hoy les hemos visto fuera de la realidad absolutamente. Hemos escuchado al ministro Puente decir que nuestro país vive el mejor momento ferroviario de su historia. Hemos escuchado decir que la economía española es estupenda y va fenomenal. Yo no sé en qué país vive el gobierno de España. Bueno, pues porque es interesante lo que diga Ione Belarra, porque es un partido que tiene 5 votos en el Congreso de los Diputados que son fundamentales para que la estabilidad de Pedro Sánchez se pueda garantizar. Y ya ven ustedes que Ione Belarra, en representación de su partido, pues no parece que esté muy contento con el Gobierno y por lo tanto esa grieta que ya se está haciendo visible en las últimas horas. Les recuerdo que el portavoz de Podemos, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer, llamó autócrata al presidente del Gobierno. Es decir, que aquí se está consolidando una grieta cada vez más visible, más indisimulable. Y a esa grieta de un socio del Gobierno hay que añadirle otra grieta de otro socio del Gobierno, Junts per Catalunya.
Junts per Catalunya, saben ustedes que no está por la labor de ponérselo fácil al gobierno, y hoy se ha visto de una manera clara en la sesión de control. Ha habido un rifirrafe bastante interesante, el más interesante de los que se han producido esta mañana desde mi punto de vista, entre Míriam Nogueras, que es la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, y la vicepresidenta primera del Congreso, María Jesús Montero. Lo que decía Nogueras es: explíqueme, por favor, qué es eso de la financiación singular de Cataluña y si se puede llamar cupo. Porque, por lo que yo voy entendiendo, lo escucharán enseguida, nosotros no nos podemos dar por satisfechos con esa fórmula que ustedes han encontrado para financiar a Cataluña, y por lo tanto o la cambian o no van a tener nuestro apoyo. ¿Puede confirmar que este acuerdo es un concierto económico como el vasco? Usted puede leer por sí misma el acuerdo e interpretar cuáles son las cuestiones que ahí se plantean. Si se creen que luchamos por la independencia para acabar conformados con un poco de gasto, es que todavía no han entendido cómo actuar en el partido que representamos, el partido del presidente Puigdemont. Queremos el control, queremos que Cataluña, ni Madrid ni ustedes, que Cataluña mande sobre todos los ingresos, sobre todos los gastos y todas las políticas de Cataluña. Es decir, o ustedes nos dan más de lo que le han dado a Esquerra, o no van a contar con nuestro apoyo. Es verdad que el no van a contar con nuestro apoyo, puesto en boca de Junts, es de momento. Porque cuando uno está negociando, hoy la revista de Pilar Gómez, artículo 14, dice que se siguen produciendo los contactos entre Santos Cerdán y Puigdemont. Quiero decir que esto puede estar pasando en el Congreso al mismo tiempo que en Suiza, donde quiera que se encuentren, pues a lo mejor esas conversaciones van por otros derroteros. O sea, yo no quiero decir en absoluto que Junts vaya a mantener una actitud, digamos, de negarle el pan y la sal al gobierno en todo momento. Lo que digo es que hoy lo que ha dicho Míriam Nogueras es que, de momento, que no cuenten ni con el pan ni con la sal. O cambian de partitura, o cambian de modelo de financiación, o Junts no apoyará, por ejemplo, el techo de gasto, que es el siguiente reto parlamentario que tiene que salvar el gobierno. Le han preguntado a María Jesús Montero, después de este rifirafe, si ella ha entendido bien esta amenaza velada de Noguera. Y lo que ha hecho María Jesús Montero, para empezar, es negar que haya sido una amenaza. Bueno, yo no lo interpreto como amenaza. Yo interpreto que cada grupo político se posiciona y cuando llegue el momento lo hará en el término de las cuentas públicas, y ya veremos cuál es el planteamiento. A mí lo que me llama la atención es que la derecha, que está votando en contra de esos 4.800 millones de euros para el año que viene, 11.000 para 2 años, diga que se le amenaza. Al revés, es que ellos son un peligro, no una amenaza, un peligro real. Bueno, está claro, y tampoco es una novedad y no nos va a sorprender a ninguno, que María Jesús Montero tiene una idea estratégica muy bien definida. Yo no voy a pelear con Junts, por mucho que Junts me busque, me pida pelea, yo con quien voy a pelear es con el Partido Popular. Y por eso dice, no, a mí no me amenaza Junts, a mí lo que me preocupa es la actitud del Partido Popular. Ha llegado a decir algo más. Ha llegado a decir, oiga, si el Partido Popular se empeña en que no aprobemos el techo de gasto, peor para el Partido Popular y mejor para el gobierno. Si no se aprueba la senda, quien se beneficia es el Gobierno de España, la Administración General del Estado, y quien se perjudica son los ayuntamientos y comunidades autónomas. Es una paradoja el Gobierno de España defendiendo las administraciones donde ellos gobiernan y ellos intentando siempre poner chinas en el camino. Bueno, ya vimos ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este va a ser el argumentario que utilice de manera sistemática a diario el gobierno, no solo María Jesús Montero, sino todos los miembros del gobierno que tengan la oportunidad de acudir a algún medio de comunicación. Con la pretensión de convencer al final al Partido Popular de que apruebe el techo de gasto y que le ayude en los presupuestos, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo sencillamente que con la única idea de poner a los pies de los caballos ante la opinión pública al Partido Popular. No existe, hasta donde a mí se me alcanza, al menos ninguna posibilidad de que el Partido Popular quiera echarle una mano en el techo de gasto, en la senda de déficit, en los presupuestos generales del Estado, al partido gobernante, al Partido Socialista. De hecho, uno de los momentos más, vibrantes, digámoslo con una palabra neutra, en la sesión de control de esta mañana es el que han protagonizado precisamente la propia María Jesús Montero y la portavoz, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Como socialista, como exconsejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿se siente satisfecha de la desigualdad que va a generar el concierto independentista que ha pactado su partido? La simple formulación de su pregunta pone de manifiesto que la única estrategia que tiene el Partido Popular
es la de dividir y enfrentar a territorios y ciudadanos. Este cuponazo se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y de los riojanos y la dependencia de los asturianos. Así van a financiar el proceso y, sobre todo, van a garantizar sus sillones. ¿Cómo pueden hablar de una progresividad fiscal y que aquellos que tienen más capacidad más aporten a la bolsa común cuando ustedes están perdonando 6.000 euros promedio a la gente más rica de este país, en Madrid, en Andalucía y en las comunidades donde ustedes gobiernan? Bueno, hoy se ha producido en torno a esto, por cierto, una noticia que se acaba de producir en el Congreso de los Diputados muy llamativa. Y es que en esta pelea, a propósito de lo que es la financiación singular de Cataluña, de lo que es el cupo catalán, que es como lo hemos bautizado en los medios de comunicación, se ha producido una votación muy singular en el Congreso. El Partido Popular había presentado una moción contra la financiación singular de Cataluña. Y se daba una circunstancia, como hoy es 11 de septiembre, y es el día de la Diada, en un momento determinado los diputados de los grupos independentistas catalanes no estaban en el Congreso. De tal manera que esa moción del Partido Popular hubiera podido salir adelante si Vox no se hubiera abstenido. Y por razones que no termino de entender, Vox, sin embargo, se ha abstenido. Y eso es lo que ha permitido que hoy el Gobierno no haya tenido dos derrotas consecutivas. Una con Venezuela y otra con esta moción del Partido Popular contra la financiación singular de Cataluña. Hay una nota del grupo parlamentario de Vox en la que trata de justificar por qué se ha abstenido y por qué ha impedido que esa votación saliera adelante. Y dice, Vox se opone frontalmente al cupo catalán y cualquier tipo de desigualdad entre los españoles. En la votación que ha tenido lugar hoy, Vox se ha abstenido porque el Partido Popular no ha aceptado nuestras enmiendas para terminar con la singularidad, con la desigualdad, entre los españoles. Y por esa razón, por esa desavenencia interna con el Partido Popular, pues ha impedido que hoy también hubiera sido noticia y que hubiera tenido además una cierta, espectacularidad tipográfica el titular del Gobierno, también en el Parlamento, pierde una votación a propósito del llamado cupo catalán. Todo nos devuelve al mismo escenario de fondo que les decía hace un instante, la inestabilidad del Gobierno y la falta de la ausencia de una mayoría parlamentaria que garantice una cierta estabilidad en esta legislatura. De hecho, les decía, el gran reto a corto plazo del Gobierno es ver si aprueba el techo de gasto. No lo va a tener fácil con Podemos, como acabamos de ver por las declaraciones de Ione Belarra. No lo va a tener nada fácil con Junts. No sé lo que pasará, al final puede ser que incluso consiga el apoyo de los dos. Yo en política me lo creo casi todo. Con quien sí cuenta, de momento, o parece contar, es con Sumar. Hoy su portavoz, Errejón, ha dejado claro que ellos están por la labor. Trabajaremos traemos la senda de déficit, trabajaremos para que salga adelante, depende del apoyo de los grupos. Nosotros somos optimistas con la senda de déficit y con los presupuestos. ¿Y Esquerra es optimista? ¿Qué va a hacer Esquerra Republicana de Cataluña? Eso le han preguntado a Rufián. Rufián, hombre, ha sido menos claro que el señor Errejón, pero a mí me parece que está más a favor que en contra. Hablaremos, siempre hablamos. Yo creo que este tiempo, cuando pase todo, se recordará como un tiempo de diálogo, de negociación, y cuando aquí gobierne la derecha con el apoyo de la derecha catalana, que esto pasará, seguramente se valorará mucho más lo que hemos hecho. Bueno, por lo tanto, insisto, esto es interpretable, pero yo creo que Esquerra va a seguir apoyando al Gobierno en la medida que el Gobierno cumpla los compromisos que contrae naturalmente con Esquerra Republicana de Cataluña. Y esto nos devuelve ahora, informativamente hablando, al escenario de Cataluña, porque hoy es 11 de septiembre y es curioso porque no sé cuántos años hace, muchos años, soy incapaz ahora de hacer de memoria la cuenta, pero desde luego más de 5, más de 6, en que todos los 11 de septiembre que me vienen a la memoria han sido 11 de septiembre cargados informativamente con diadas muy problemáticas para el gobierno de turno, con los gobiernos del Partido Popular primero, con los gobiernos del Partido Socialista después, porque el desafío independentista se plasmaba en la calle con, una también efervescencia muy notable, y sin embargo hoy no. Hoy estamos hablando del día de la Diada, del 11 de septiembre, en términos de bastante tranquilidad, cosa que por otra parte al gobierno del señor Sánchez le viene bastante bien. ¿Qué ha pasado hoy en la Diada? Verónica Jorro.
Tras 14 años de gobiernos independentistas, el Ejecutivo de Salvador Illa se ha estrenado en una diada en el que se ha hecho la protocolaria ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova. Siguiendo la estela del mensaje lanzado la víspera por el presidente Illa, su portavoz Silvia Paneque ha abogado por la consecución de nuevos hitos consensuados, ha dicho, entre las diferentes opciones políticas pese a tener distintas aspiraciones nacionales. Es un gran día para compartir y vivir juntos, una oportunidad para dialogar entre diferentes. Debemos ser capaces de consensuar y encontrar nuevas metas de país, de crecimiento y de progreso. Y aunque los socialistas han esquivado cualquier mención tanto a la financiación como a la amnistía, el independentismo no ha dejado escapar la oportunidad para ponerlos en el centro de sus reivindicaciones. Josep Rull es el presidente del Parlamento catalán. Una vez más debemos conmemorar esta diada con un exilio infame, dice, y este año además con una decisión de incumplimiento radical de una ley, la ley de amnistía. D'incompliment radical d'una llei, de la llei de l'amnistia. Y en Esquerra, su secretario general adjunto, Juli Fernández, ha reivindicado la apuesta de los republicanos por investir a Salvador Illa a cambio de contrapartidas como la financiación singular como herramienta, dicho, para alcanzar la independencia. Bueno, se quejaba el señor Rull, acabamos de escucharlo en la crónica de Verónica Jorro, de la no aplicación de la ley de amnistía que les había prometido el gobierno. No aplicación total de la ley de amnistía. Ya saben ustedes que hay algunas personas, por ejemplo Puigdemont, que no se pueden beneficiar todavía de esa ley de amnistía, que está recurrida por muchas partes. Hoy es noticia que el Tribunal Constitucional haya ya empezado a trabajar en esos recursos que se han planteado. Ha admitido a trámite la que planteó el Tribunal Supremo y también es interesante, ha aceptado la recusación que había pedido para sí mismo Juan Carlos Campo, el que había sido ministro de Justicia en un gobierno socialista y que dice que no puede participar en las deliberaciones que el Tribunal Constitucional tenga que hacer a propósito de la propia ley de amnistía. Noelia Bautista. La ley de amnistía llega al Constitucional y en el inicio de este recorrido el Tribunal de Garantías ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que el Supremo ha planteado sobre la medida y además ha aceptado también la abstención en la decisión del exministro Juan Carlos Campo. Abstención que han aceptado los 12 miembros del Tribunal, habida cuenta de que el que fuera titular de Justicia defendió cuando estaba en el ejercicio de su cargo que la amnistía era claramente inconstitucional. Así lo sostuvo en los informes sobre los indultos a los condenados por el golpe en Cataluña y lo cierto es que no es la primera vez que da un paso al lado en cuestiones relacionadas con la medida de gracia. Ya lo hizo en noviembre de 2023 en un recurso de amparo alegando que lo hacía para salvaguardar la imparcialidad del Constitucional. Por cierto, que a pesar de que Juan Carlos Campo sea parte de la cuestión, el sector progresista sigue manteniendo un voto más que el conservador, con lo que su decisión no afecta a la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional. Además de aceptar esta abstención y también por unanimidad, el Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo planteó sobre la ley de amnistía. Recordemos que el Alto Tribunal sostiene que el artículo 1 de la citada norma vulnera no solo el derecho a la igualdad y a los principios de seguridad jurídica, sino también la proscripción de la arbitrariedad y la exclusividad jurisdiccional. Ahora el Tribunal de Garantías tendrá entre 6 meses y un año para pronunciarse al respecto y marcar la senda a seguir con esta medida de gracia. Tras estudiar este recurso, hará lo propio, por cierto, con los interpuestos por las autonomías que gobiernan el Partido Popular y Castilla-La Mancha. Recursos que en algunos casos, como es el de Madrid y Castilla y León, Luis, van acompañados de peticiones de recusación contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y los magistrados Laura Díez y Juan Carlos Campo, que, como les contaba, hoy ya se ha apartado de esta decisión. Una noticia más en el ámbito de la justicia. La Fiscalía apoya la querella de Pedro Sánchez contra el juez que está investigando a Begoña Gómez, es decir, a su propia esposa, Miguel Ángel Pérez. Así es, en un escrito de 9 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid afirma que, a juicio de quien informa, es decir, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, lo expuesto hasta aquí en la querella presentada a través de la Abogacía del Estado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Peinado, es suficiente para que no se pueda descartar a priori que los hechos descritos revistan naturaleza penal. El escrito abunda en la necesidad de iniciar una investigación a fin de determinar si las resoluciones dictadas pueden enmarcarse en una interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos o, por el contrario, persiguen una finalidad ajena al proceso, como contempla el tipo penal invocado. Lo verdaderamente relevante para quien informa, añade la fiscal, es que no parece que estemos ante una simple discrepancia jurídica que pueda ser resuelta en el seno del procedimiento a través de los
recursos interpuestos por el órgano superior. Por los motivos expuestos, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid considera que procede la admisión a trámite de la querella y de la ampliación de dicha querella presentada posteriormente por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Miércoles 11 de septiembre de 2024, vamos amigos a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer firmó un acuerdo con el gobierno canario sobre política migratoria que pondrá a disposición del Ejecutivo Central para alcanzar acuerdos y desbloquear la situación. Hoy la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tachado de fake el acuerdo. Desde Moncloa piden a Feijóo que trabaje de verdad junto a Canarias en la distribución de menores migrantes. Me gustaría preguntarle al señor Feijóo a qué fue a Canarias, a un territorio al que dio la espalda el Partido Popular cuando se negó a tomar en consideración la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que era pues una pieza fundamental para aliviar la situación. Entonces, ¿a qué va el señor Feijóo a Canarias? Un territorio, como digo, al que dio la espalda en un acuerdo fake, en un acuerdo, pues que es un viaje en ninguna parte. También, anuncia un viaje a Grecia, un país donde se están incrementando las llegadas, y además también pone en valor a un país como Italia. Quiero recordar que gobierna la extrema derecha y además también con un número de llegadas mucho más, mucho más fuerte que las de nuestro país. La líder de Podemos y exministra Yone Belarra ha acusado a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez de poner en marcha medidas que solo benefician a los fondos buitre, a las grandes familias rentistas y a la banca, y le ha reprochado que las comunidades donde gobierna el PSOE no estén regulando el alquiler. Belarra ha insistido en que el gobierno está desconectado de la situación. Desde mi punto de vista, no tenemos solo un gobierno a la defensiva, sino absolutamente desconectado de la realidad de la calle. Y me parece muy preocupante que la única fuerza política que haya puesto encima de la mesa la principal preocupación de los españoles y las españolas, que es el precio de la vivienda, haya sido Podemos, cuando hemos visto un intercambio de lanzamiento, de acusaciones bipartidistas que una vez más está al margen de las preocupaciones reales de la gente. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la Unión Europea debería reevaluar su decisión de imponer aranceles adicionales de hasta un 36% a los vehículos eléctricos provenientes de China. España quiere jugar un rol constructivo, de tender puentes, porque creo que no convienen guerras comerciales y debemos encontrar una solución de compromiso, de negociación, que estoy convencido de que entre todos vamos a lograr alcanzar y que eso contribuya a afianzar la relación bilateral entre China y la Unión Europea. UGT y comisiones obreras han convocado concentraciones delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia el próximo 26 de septiembre para luchar por la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales. Así lo ha justificado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. La reducción del tiempo de trabajo se ha convertido en una necesidad para las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país para poder mejorar la calidad de vida. Una necesidad para el sistema productivo porque tenemos que actualizar tecnológicamente el sistema productivo de nuestro país. Una necesidad para poder vivir mejor, que finalmente también es nuestro objetivo. La hostelería cierra un verano por debajo de las expectativas en 2024. Uno de los factores que más ha influido en el rendimiento de la hostelería ha sido el cambio en los hábitos de consumo de los españoles, las dificultades económicas y el encarecimiento de productos y servicios. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid. Podemos decir que el verano del año 2024 se ha facturado menos que el año 2023. Esto es a nivel comunidad y también a nivel nacional, y es debido a la disminución de la renta disponible de las familias, de la capacidad de gasto. Se está conteniendo ese gasto también en otros sectores de actividad. Parece que se ha tocado techo en ese sentido y el informe así lo avala. Más cosas. Nuevo caso del virus del Nilo eleva a 21 los detectados en Extremadura y 6 hospitalizados. Inés Fernández Sesma.
Se trata de un hombre de 84 años que se encuentra ingresado en el hospital de Don Benito Villanueva y con este nuevo caso el número total de hospitalizados es de 6. Además se eleva a 21 el total de afectados aquí en Extremadura. Los otros son 3 mujeres de 80, 88 y 50 años que permanecen ingresadas en este mismo hospital, asimismo 2 hombres de 74 y 66 años del área de salud de Cáceres que continúan ingresados en la UCI. Respecto a las altas hospitalarias, se ha producido un alta en el hospital de Badajoz y se trata de un varón de 60 años. Por último, desde la dirección del SES ha informado a las gerencias de las 8 áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos ante clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta ante posibles casos, aunque también señalan que el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas. Fuera de nuestras fronteras, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha dirigido a la cumbre de mujeres afganas que se celebra en Tirana para animarles a seguir luchando por su libertad y la de sus hijas e insistir en el compromiso de España con la defensa de sus derechos. Vosotras, las mujeres afganas, sois las auténticas protagonistas cuya voz debe de oírse alto y claro en todos los foros donde se dirima el futuro de vuestro país. Os apoyamos y apoyamos la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional. Por último, esta madrugada se ha celebrado el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, en el que ambos candidatos han intercambiado ataques sobre temas clave como la guerra en Ucrania, la política racial y la tenencia de armas. En casa de Herrero, Es Radio.